deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti. Diga conmigo: entrar en tu presencia y solamente adorarte como tú mereces. Solo revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y diga conmigo: al que está sentado en el trono, al que vive sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, conmigo: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Diga conmigo: sentado en el trono y al que vive sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Diga conmigo: tú eres santo, tú eres santo, 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 santo eres tú. Y le decimos al Rey: tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Al que está sentado, eso es. Y al
sube tu voz, sube tu voz. Sea la obra y el poder, sea la gloria, sea la obra y el poder al que está sentado en el trono y al que vive. Eso es. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte, ya conmigo, cada día entrar. Vamos, sube tu voz, sube tu voz. Y adorar, revelándonos, revelándonos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Quiere, cuando quiere, presencia, Jesús. En el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración. ¿Por qué no continúas ahí con tu propia canción, tu propia adoración ahí? Dele gracias al Señor, dele gloria y honra. Si es necesario, cierre sus ojos por unos segundos para que pueda conectarse en la adoración al Padre Celestial. Vamos, unos segundos al Señor ahí. Adórele con el corazón, adórele con la boca, adórele ahí con lo más profundo de su agradecimiento en esta noche, porque usted no separamos estos segundos para honrar al Rey de Reyes, para honrar al Señor de Señores. Yo sé que están aconteciendo muchas cosas a tu alrededor, pero ahora ponemos una valla, una muralla de adoración sobre nuestra familia. Vamos, alguien adorando a Dios pone una muralla de protección sobre la familia. Alguien adorando a Dios pone una protección sobre su matrimonio. Cuando usted y yo adoramos al Señor, hay cosas en el mundo espiritual que comienzan a ocurrir, aún con el cansancio que usted y yo podamos tener física y espiritualmente. Pero cuando hay un pueblo que reconoce a lo que vino a adorar a Dios por encima de todas las cosas, hay algo que se transforma, hay algo que se produce en el reino de Dios. Y hay veces que es más difícil que otras veces, hay veces que hay que hacer un esfuerzo adicional, pero esta noche yo creo de todo corazón, yo creo que vino un pueblo a honrar al Rey de Reyes. Yo creo que hay un pueblo que puede emitir un sonido de victoria. Por favor, tome posesión de su mentalidad y de su corazón y comienza a decir: tú eres santo. Vamos, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Rey, tú eres santo Padre eterno. Vamos, alguien puede adorar a Dios en tu casa con nosotros. Únete en la adoración de los santos, únete en la adoración al Rey de Reyes, únete en la adoración, oh gloria a Dios. Santo,
recibe nuestra adoración. Recibe un corazón, Padre, que tú puedas encontrar. Recibe adoradores, de los que tú buscas, aquellos que lo hacen en espíritu y en verdad. Yo creo que el Padre está encontrando adoradores hoy en la senda antigua, que están adorando en espíritu y en verdad. Yo creo de todo corazón que el Padre se está agradando de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo desde un corazón agradecido, contrito y humillado. Y ese corazón Dios jamás va a despreciar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Recibe este aplauso, Señor, para tu gloria. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo en tu casa. Únete con nosotros. Aleluya. Es imposible cantar y adorar con esa adoración y quedarse inerte, estático. A mí se me hace un poco complicado. Es la honra, es el agradecimiento, es saber de dónde yo estaba y dónde Dios me ha traído, es saber lo que era y lo que soy. Es saber que Dios no ha terminado conmigo y algo de lo que Él comenzó, Él va a continuar. Por eso hay una expresión de agradecimiento. Habrá alguien por este lado con expresión de agradecimiento, con corazón agradecido. Gloria a Dios. Cuando usted recuerda lo que era y lo que eres ahora, usted no puede cerrar su boca, aún estés en el horno del fuego. Cuando tú recuerdas lo que era y hasta donde Dios te ha traído, usted no puede jamás, no puede cerrarla. Aleluya. Alguien levanta su mano y le da expresión de gratitud al Rey. Vamos, una vez más, Juan Carlos, Marco, una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Únete en tu casa con nosotros en noche de oración, de adoración, en noche de expresión, de gratitud. Santo, 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 santo eres tú. Declaro salud, eres digno, declaro liberación en el nombre de Jesús. Algo Dios está haciendo. Vamos, aleluya. Eres digno, 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 digno eres tú. Yo creo que Dios está en este lugar, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Nuestras almas te adoran, alma mía. Alma mía, adora a Jehová, adora a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Aleluya. Hay veces que hay que darle recordatorio. Recuerda lo que era, recuerda dónde te sacó. Recuerda que no había esperanza. Recuerda el diagnóstico que había sobre ti, médico. Aleluya, aleluya. Frances, quiero que ores por los pastores. Y mientras te entregan el micrófono, este fin de semana fue sobrenatural en esta casa. No solamente para nosotros, sino tantos que se conectaron a través de las redes sociales. Los pastores, nuestro obispo, Dios los utilizó de una manera extraordinaria, sobrenatural. Pero hubo algo, de todo lo que anoté, de lo que busco nuevamente en mis notas, encontré en algún momento que el pastor Juan Carlos Harrigan decía que hay veces que los pastores tienen que llegar a los altares, y él decía, a veces con fiebre, con cansancio, con la monga, con situaciones particulares, metidos en el horno de fuego, ahí el león, ahí tratando de devorarte, y aún así hay que hacer lo que Dios dijo que hay que hacer. Entonces a veces, aunque haya esa parte de los pastores, de nuestros obispos, hermano, usted nunca olvide que aún así necesitan la oración. Bueno, me estoy incluyendo, necesitamos la oración. Necesitan la oración. Nuestros obispos necesitan que haya un pueblo que siempre, que dentro del listado que usted tiene, que creo que es de páginas enteras de temas para orar, aleluya, gloria a Dios, ese tema está ahí. Orar por los obispos, Wanda Rolón, Pablo Ortega, y orar por los pastores, hermano. Es muy importante hacerlo. Y siempre encontramos que nuestra primera oración, ven Francia por acá, es esta, porque lo tengo en mi corazón muy conectado, de que el pueblo se una a orar.
no solamente por nuestros obispos, que debe ser nuestra oración diaria, sino por los pastores de la casa, por los pastores que están bajo el cuidado espiritual de este ministerio y los pastores que están a nivel de todo el planeta. ¿Alguien ora con nosotros en esta noche por los pastores? Frances, con nosotros, por favor. ¿Cuántos saben que Dios honra a los que le honran? Y estamos esta noche y vamos a hacer cerco y vallado alrededor de nuestros pastores, nuestros obispos, incluso aquellos pastores que no conocemos pero están parados en la brecha por nuestro país. Tenemos que tener una mentalidad clara de que aquel que Dios llama, Dios lo respalda. Y con eso en mente tenemos que orar por ellos e interceder, como dice la palabra, ante el trono de la gracia, porque sabemos que sus nombres están en la noticia del cielo. Gracias, Padre, por el privilegio de llegar a tu casa. Gracias, Señor, porque tú has hecho propicio este tiempo para la reunión de los santos. Como tú dices en tu palabra, que no dejemos de congregarnos. Los que estamos aquí reconocemos el poder de la unidad. Reconocemos que cuando tu cuerpo está unido en una sola mente y en un solo corazón, Padre, pasan cosas extraordinarias. Te damos las gracias por este fin de semana poderoso en el que a través de los ministros tú trajiste palabras certeras y de dirección para tu cuerpo, porque tú quieres que todos procedamos hacia la victoria y hacia el llamamiento que es tener una eternidad contigo. Te presentamos a nuestros obispos, Padre, Wanda Rolón y Pablo Ortega, dándote las gracias por su vida, por su ejemplo, por el compromiso que muestran contigo, Señor, contra viento y marea, porque ellos han entendido que su vida está cimentada sobre la roca. Ellos han entendido que aun cuando arrecie la tormenta, sus pies no serán movidos porque están claros en sus propósitos. Te pedimos unidos, Padre, que tú traigas sobre ellos un bálsamo de descanso, que tú continúes rejuveneciéndolos como el águila, porque ellos han comprendido que separados para ti y unidos a la vid, nada ni nadie podrá hacerle frente todos los días de su vida. Te pedimos por su familia, por el apóstol Steven, el apóstol Marisol, esta familia pastoral consagrada que ha dado ejemplo a las generaciones, porque no se trata de una generación, se tratan de 2, 3 y ahora la 4ª generación, que enviamos palabras sobre ella, porque todas sus generaciones te adorarán, Señor. Te presentamos a los pastores de la casa, a todos los ministros que te dijeron, heme aquí, Señor, que aún pese a sus circunstancias, en ocasiones hasta enfermedad, Señor, vienen y dan lo mejor de sí porque saben que lo que dice tu palabra es real, que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, no para los hombres, Señor. Da nueva fuerza, trae estrategia, Señor, porque todos necesitamos movernos juntos hacia la dirección que tú has trazado y necesitamos esa dirección. Que nosotros como cuerpo podamos entender que es necesario que sigamos tu dirección, Padre, que honremos a nuestros pastores, que los consideremos y sobre todo que no dejemos de orar por ellos. Así también te presentamos a la pastoral nuestro país, del norte, sur, este, oeste, Padre. Cada pueblo hay cientos de iglesias que te adoran, cientos de lugares que se han levantado con el único propósito de adorarte, de alabarte, de darte la primicia y de salir a llevar las buenas nuevas de salvación, porque tú buscas las almas, Señor, porque esos campos están blancos, Padre, y tu cuerpo necesita ser militante. Te presentamos a cada uno de esos pastores, porque tú los has llamado a sus sectores con un propósito, tú los has llamado a esas tierras con un propósito, y te pedimos, Señor, que no se desanimen. Te pedimos, Señor, que su fe no mengue. Te pedimos, Padre, que aún dentro de la enfermedad o la aflicción recuerden lo que decía el apóstol, que esto es temporero, que esto es temporero, Jehová, y que toda prueba causará un mayor peso de gloria. Aleluya. Gracias, Señor, están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Algo está cayendo aquí.
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando
sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo aquí, su gloria está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Es su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, su gloria está en este lugar. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces con nosotros cada día. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias porque nos tienes escondidos en el hueco de tu mano y te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Otro de los temas que nos hablaron este fin de semana, de tantos poderosos, es que es necesario, hermano, para este tiempo que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Y también se nos decía, pero citando a lo que Cristo habló en la palabra, que hay que salir a comprar ese aceite y que hay momentos donde será complicadísimo el escenario para poder acceder a ese aceite, pero nunca la Biblia te dice que cuando el tiempo es difícil deja de comprarlo, deja de tener aceite. Todo lo contrario, en los tiempos más incómodos, más difíciles, usted sabe de eso. ¿Cómo es continuar sirviéndole a Dios? Usted sabe lo que es llegar un lunes aún con el cansancio en tu cuerpo y orar. ¿Alguien lo recibió por aquí? Sí. Usted sabe lo que es llegar un día en semana después de un día largo de trabajo, pero con tu mente de que tú no vas a dar honra ni gloria a ningún ser humano, sino al Dios que te cambió, te salvó y dio la vida por ti. El día que tú vengas a la casa del Señor pensando porque quieres ver a alguien antes que a Dios, bueno. Ahora, si quieres ver a alguien pero quieres encontrarte primero con Dios y luego compartir una vez el culto finalizado, qué bueno. Y en los momentos que uno dice, a veces yo lo noto y digo, dile que está a tu lado para que aproveches ese momento y saludes. De hecho, dile que está a tu lado, qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos, aprovecha estos 30 segundos. aprovecha estos 30 segundos. Dile qué bueno que estamos adorando al Señor. Y aún con todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida, de señorita, aún así tú llegas a la casa. Mire qué grupo. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por el Señor y por todo lo que estamos aquí? De verdad que hermoso ver este grupo. Y nos hablaban de eso, de llenar nuestras lámparas, de que el esposo va a llamar y que esas lámparas tienen que estar ¿cómo? Tienen que estar llenas. Entonces hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero orar por eso, para que el Señor nos ayude. Hay una frase por ahí, nos ayude el Señor a que nuestra vida siempre esté conectada y siempre podamos estar atentos a lo que Dios dice. Y lo voy a hacer de una manera particular. Quiero representación, ven, de los jóvenes, ven por aquí. ¿Tú eres joven? Quiero llamar por aquí a, vamos a ver, hay alguien del ministerio de niños aquí. Bueno, Merari está por ahí, que aunque no eres del ministerio de niños en la casa, pero atiende en la academia que está repleto de niños también. Ven por aquí. Te divisé y estoy como el apóstol con un ojo ahí de águila. Y quiero, Pastor Ramón, venga también, venga por acá.
Los tres van a orar por lo mismo. Los tres van a orar porque el Señor nos ayude. Póngase en pie, hermano, por favor, póngase en pie. Ahorita le voy a mantener un poco sentado, tiempito. Vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude. Y dentro de lo que estamos atravesando, que el Señor, que no quitemos la mirada del Señor, y que haya llenura siempre, aceite fresco sobre nuestra vida. Empiezas tú, luego le damos la oportunidad a la directora, a Merari, y luego el pastor concluye con la oración. Vamos, en el nombre del Señor. Fluyan ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué oración más importante, porque no podemos hacer nada sin su presencia. Podemos orar, podemos predicar, pero si su presencia no está, no hay nada. No impactamos, porque nosotros como seres humanos no podemos hacer cambios en el ser humano. No podemos transformar, no podemos libertar, no podemos sanar. Es su presencia que lo hace, Padre. Y como representante de la juventud de este país y del mundo, hoy vengo delante de tu presencia en común acuerdo con esta iglesia que te ama tanto, Señor Jesús, clamando a ti, Jesús, por tu presencia. Hoy pedimos delante de ti, Padre, que nuestras copas jamás se vacíen de tu presencia, Padre. Y que en el momento que nos vaciemos impartiendo a otro, nosotros podamos tener la capacidad de entrar nuevamente al lugar secreto para volver a llenarnos de tu presencia, Jesús. Padre, no queremos movernos si tú no estás. No queremos hacer nada si tú no estás, Padre. Por eso te pedimos que aceite fresco caiga sobre nosotros, Padre. Que tú nos unjas, Padre, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. En el libro de Juan, Jesús dijo unas palabras que me impactaron. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, Padre. Y como a nosotros, como tus hijos, Padre, se nos es necesario hacer tus obras, Padre. Te pido que tú nos unjas, Padre, que tu presencia nos llene cada día más, Padre, para ser efectivos, Padre, en la labor que tú has depositado en cada uno de nosotros, Padre. Yo declaro sobre mi generación unción ganadora de almas, Padre. Unción ganadora de almas, Padre. Unción ganadora de almas, Padre, para salir a las calles y allí buscar, Padre, y que tu Espíritu Santo convenzca de pecado a toda persona, Padre, y poder ver el cumplimiento de cada palabra profética, Padre. Yo declaro, Padre, que en esta generación, Padre, se levanta una juventud, Padre, apasionada por el lugar secreto, apasionada por la búsqueda, apasionada por la oración. Este fin de semana nos repetiste más de 10 veces que teníamos que volver a la oración, que teníamos que volver, Señor Jesús, a tu presencia, que teníamos que volver a orar, Padre. Y yo te pido, Jesús, que en nosotros tú pongas el querer, pero que también pongas el hacer, Padre, para buscar tu presencia, Señor Jesús, Padre, y oír tu voz, como decía el apóstol Juan Carlos Harrigan. Oír tu voz para que otros oigan la de nuestra, Señor Jesús. Padre, queremos tu presencia. Ya lo de ayer pasó, lo de nuestros antepasados pasó. Queremos la gloria de hoy, Padre. Queremos lo que tú tienes preparado para hoy, para nosotros, Padre. Queremos que nosotros seamos embriagados con tu presencia, que servicio tras servicio, Padre, la unción de tu Espíritu Santo arrope este templo, nos inunde de tu presencia, Padre, y no podamos levantarnos, porque el soplo del Omnipotente cayó sobre nosotros, Padre. Queremos tu gloria, queremos tu gloria. Hay alguien aquí que puede decir: Jesús, queremos tu gloria, queremos tu gloria. Si vamos al supermercado, allí queremos tu gloria. Si vamos a la iglesia, allí queremos tu gloria. Si vamos al trabajo, allí queremos tu gloria, Padre. Es tu gloria lo que necesitamos, Padre. Padre, te pido
que en mi generación la palabra que ha sido soltada este fin de semana no caiga junto al camino. No caiga en una tierra infértil, Padre, sino que podamos ser productivos con eso que tú nos has llamado a hacer, Jesús. Gracias. Habrá alguien que puede decirle gracias, porque no hay nada más grande que tu presencia. Perdónanos por cuanto hemos puesto nuestra mirada en otra cosa que no ha sido tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Levante un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Oh Padre, gracias Señor, gracias. Y como decía nuestra apóstola ayer, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué con lo que terminó el CAP? Esta mañana, es que Dios es maravilloso. Y una persona conocida, que obviamente me reservo el nombre, me escribió y me dice: Meralis, domingo tras domingo trato de ir a la iglesia y no puedo. Tratamos de hacer los arreglos y no podemos. Yo necesito romper esto porque yo quiero llegar. La persona no es convertida y le dije: no te preocupes, que yo no puedo esperar a que sea mañana ni que sea el domingo, porque el apóstol lo dijo, que teníamos que actuar en el momento. Y yo le dije: me vas a llamar ahora y ahora yo voy a interceder contigo, yo voy a orar contigo, porque eso que te está atando se tiene que caer y tú tienes que llegar a la casa. Y ella quiere venir aquí. O sea, que yo tengo que hacer mi parte, porque a mí me dijeron, y ahora que pues tenemos que accionar, porque mire, no son los títulos, no tenemos que ser pastor, apóstol, no tenemos que ser para poder interceder por nuestro hermano. Y le dije, oré, y ella me dijo: gracias, porque de ahora en adelante vas a ser mi mentora. Y yo le dije: pues para mí es un honor, y más que la voy a ver todos los días. Así que con esto quiero decirles que debemos accionar y debemos ir a buscar esas almas que están perdidas. Nos toca a todos, nos toca a todos. Y yo sé que usted está aquí hoy porque usted entendió la palabra, y ahora que estamos aquí reunidos como cuerpo para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y en esta hora yo me paro en la brecha y representando a todos los niños de este país y de todas las naciones, venimos a clamar por ellos en esta hora y a decirle al enemigo que no tiene parte ni suerte con ellos, y que yo los ato al diseño original en esta hora y cancelo todo plan del enemigo, todo lo que ha querido venir para entorpecer, para confundir a nuestros niños. Señor, yo los ato ahora a tu diseño, Señor, y te pido también por sus padres, Señor. La enseñanza, los valores comienzan con ellos. Si tú los traes a la casa, Señor, vamos a tener niños sanos, vamos a tener niños en tu presencia, Señor. En esta hora, hermano, póngase en acuerdo conmigo para que estos niños tengan protección divina, para que estos niños, Padre, estén en tu camino, Señor, para que lleguen a la casa, Señor. Si ellos no los traen, ¿cómo van a llegar? Si no les enseñamos nosotros primero el camino a nuestro Padre Celestial, Señor, ¿cómo ellos pueden buscar? Hay que sembrar la semilla. Por eso en la academia lo hacemos, le enseñamos primero que tú eres el más importante, Dios, Señor, Padre, en esta hora. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Te damos gracias y sabemos, Señor, que tú oyes nuestro clamor, Señor. Estos niños que necesitan seguir adelante, Padre, y que necesitamos que la familia esté atada al cuerpo, Padre Santo. En esta hora yo reprendo todo plan del enemigo, toda confusión, y declaro en esta hora, Padre Santo, que tus niños son tuyos, que tus niños son tuyos y que llegarán, los veremos llegar. Esos hijos, los hijos pródigos vuelven, porque ya Dios lo ha dicho. Vuelven a la casa, vuelven a la casa, vuelven a la casa. No se quedarán perdidos, no se quedarán perdidos. Padres y madres, sigan orando por ellos. En el nombre de Jesús lo declaramos y decimos amén, amén. Bueno, si lo va a aplaudir, apláudelo de verdad. Gloria a Dios. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra. Aleluya. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero leer
el Salmo 63 antes de orar. Y David habla aquí de que él está sediento de su presencia. Dios anhela de que estemos sedientos de su presencia. Gracias por esos 4 amenes. Gracias por su entusiasmo. Dios quiere que estemos sedientos de su presencia. Aleluya. El profeta dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y a veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría. Así no funciona. Así eso no funciona, pero todo es en tu cuarto de guerra. En tu cuarto de guerra. Y durante el día aprovechamos, ¿verdad? En el carro, en el supermercado. Gracias. Donde quiera que estemos podemos orar, pero en nuestro cuarto de guerra. David, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. ¿Sabes por qué? Porque David anhelaba más la presencia de Dios que su vida. Anhelaba más la presencia de Dios que su vida, que cualquier otra cosa. Y estaba escondido con las ovejas, pero estaba orando. Dios le daba salmos, protegiendo las ovejas, pero alabando a Dios y orando. Dios nos quiere así. Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. La Biblia de las Américas. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay aguas. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Y eso, cuando él escribió eso, él estaba solo. Nadie lo estaba aplaudiendo, nadie lo estaba mirando. Hello. Como con médula y grosura, dice esta versión, está saciada mi alma. Está hablando de su gloria en su alma. La gloria de Dios tiene peso y ocupa espacio. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que no puedes dormir, Dios no te deja dormir. No te metas a 2 p.m., ora. Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Está hablando de protección. Cuando tú tienes intimidad con Dios, la gloria de Dios te cubre. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es refrescante, nos guía a toda verdad siempre, porque tu palabra es la verdad y nos muestra cómo orar, cómo vivir, Señor, cómo tratar a nuestro prójimo. Y entre más nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Santiago dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Señor, ayúdanos. Tú eres el que pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Pon hambre en nosotros para acercarnos a diario, continuamente a ti, donde quiera que estemos, Señor. No ser religiosos, sino estar hambrientos de ti, Señor, para llevar tu gloria a un mundo en necesidad.
Señor, que te vean a ti en nosotros. El mundo está cansado de escuchar palabras solamente. Quieren ver manifestación de Dios. Ayúdanos a manifestar tu gloria y tu carácter donde quiera que estemos, Señor. Pero que estemos en intimidad continuamente, Padre, que es lo que hace la diferencia. Cuando tú te hiciste hombre, tú pagabas el precio continuamente. Toda la noche orando. Y al otro día, cuando ibas al templo, las manifestaciones eran gloriosas. Sanados, enfermos, ciegos, recobraban la vista. Y eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos también. Tú dijiste que mayores obras que las que tú hiciste nosotros vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Cámbiame y renuévame.
por los que creen, por los que esperan en Él. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando se dé la obra todita, la gloria se la va a tener que llevar el Señor. Porque el único grande es Él, ¿verdad? Así que vamos a cobijarnos. En el tiempo malo nos cobijamos a la sombra de sus alas, ¿sí? ¿Será que puedes decir conmigo, cúbreme? Porque todo lo que yo necesito, mi Señor, lo tienes tú. Tú eres, Señor, mi vara y mi callado y me infundes aliento. Adoro tu nombre, Señor. Cúbrenos, Señor. Cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu Cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas del poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo voy a pedir que si alguien me puede traer la cruz hasta aquí, Ministerio de Intercesión, los que estén hoy, va a ser acá, los integrantes que estén del Ministerio de Intercesión, los integrantes que estén del Ministerio de Intercesión, si pueden pasar acá. Y con esa misma melodía y esa... Quiero que ahí como usted está en grupos de 3, 4, al lado de usted debe haber alguien, hagan círculos, tómense de la mano porque queremos que podamos orar unos por los otros. Siempre es muy importante el que oremos unos por los otros. En el nombre de Jesús, y mientras eso, acomódate con alguien ahí. En el nombre de Jesús vamos a orar. El mismo Espíritu va a colocar en tu corazón por lo que vas a orar, por el que está a tu lado. Y lo vas a hacer, por supuesto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, si estás enfermo, que está a tu lado, si es por un familiar, si es por fuerzas nuevas, yo creo que el Espíritu Santo está en este lugar y te va a mostrar en tu espíritu lo que has de orar. Y mientras usted ora por el que está a tu lado, el Ministerio de Intercesión sigue clamando, sigue intercediendo por un milagro por cada una de estas familias que está ahí representada. Y yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, comience a orar, a orar porque está a su lado. Ore, necesita fuerza nueva. Quizá quien está a tu lado, quizá está atravesando un momento difícil, necesita sabiduría para tomar decisiones en las próximas horas, en los próximos días. Quizás algún cambio que quiera hacer en su vida, de lugar, de trabajo, para que el Espíritu Santo le pueda dirigir, le pueda confirmar. Por algún familiar que no tiene noticia, no ha tenido noticia en los últimos días, en el nombre de Jesús, ore al Padre, en el nombre de Jesús. Qué precioso se ve en la iglesia orando uno por los otros. Y mientras usted sigue orando, sigue orando. Yo declaro sobre todo los que están ahora mismo en norte, en centro, en Sudamérica, en el Caribe, donde quiera que llegamos con esta señal de esta transmisión. Ahora mismo, Señor, ahora mismo restauración sobre cada familia que nos está viendo, en el nombre de Jesús. Sobre todo los que han estado llamando al 787-730-5880, todos los que han estado escribiendo comentarios ahora mismo en redes sociales declarando
declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos una palabra sobre Elí ahora mismo, sobre Elí. Declaramos sanidad, declaramos que Dios es el mismo, que tiene el mismo poder, que tiene la misma autoridad para hacer milagros poderosos, portentos, para hacer maravillas en el nombre de Jesús. Vamos, declare restauración familiar, declare restauración sobre los matrimonios que están a punto de disolverse. Declare en el nombre de Jesús sobre los hijos que deben volver de nuevo al camino que conocieron cuando eran pequeños. Vamos, declare en el nombre de Jesús sanidad sobre los enfermos que están ahora mismo hospitalizados, los que están en sala de emergencia, los que están en el hospital oncológico. En el nombre de Jesús, Señor, dale la sabiduría a los médicos. Ahora mismo declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos. No importa el nombre de la enfermedad, no importa la condición, no importa el diagnóstico que haya sido lanzado. Declaramos que en la palabra hay sanidad, y lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Opera en las mentes que están confundidas ahora mismo, los que están atravesando por el valle de la sombra y de muerte, Señor. Declaro que tú le das aliento de vida, que tú le das fuerza, que tú le das, Señor, la capacidad de celebrar en esta hora, Dios. Yo declaro que hoy abren sus bocas para adorarte como nunca antes, Dios. A la distancia, los que están en la Florida, Señor, los que están en Nueva York, los que están en Chicago ahora mismo, declaramos que algo Dios está haciendo a esta hora, a este minuto. El cielo se abre a favor de tu casa, el cielo se abre a favor de tu familia. Declaro que tu empresa tiene los números de más alto nivel, aleluya, durante todo este año. Declaro que la misericordia del Padre te arropa, el abrazo del Señor y del Espíritu te toma de la mano para que siga, para que continúe, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el espíritu, libertad en la mente, liberación en los corazones. Todo corazón que está dañado, todo corazón que está herido, todas esas emociones trastocadas, yo declaro que esta palabra y que esta oración con autoridad, con poder, fluye de tal manera que el Espíritu sana los corazones heridos, sana los corazones que han sido lastimados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llévate toda confusión y trae paz sobre los corazones, trae aliento sobre los corazones, Señor. Te seguimos creyendo a ti, porque tú dices en tu palabra, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que murió, Cristo Jesús. Padre, yo declaro ahora mismo sobre todos los que están conectados que algo sucede en su corazón, que algo sucede en su pensamiento, que algo sucede en esa sala, en ese hogar, en ese auto, que tú irrumpes, que tú interrumpes el tiempo, que tú interrumpes ahora mismo el crono de nosotros, para que tu Cairo, aleluya, sea el que se posicione en nuestra vida. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda maldición lanzada sobre cada familia ahora mismo es inoperante. Toda maldición sobre tu familia, declaro que no tiene poder, que no tiene autoridad, y que la gloria de Dios, la gracia de Dios inunda nuestra vida. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, orando y clamando, orando y clamando. Vamos, recibe tu milagro al otro lado, recibe tu milagro, recibe el poder de Dios, recibe la gracia de Dios, la gracia redentora de Cristo, en el nombre de Jesús. Alguien debe comenzar a celebrar lo que Dios ya ha hecho en medio de esta oración. Alguien debe comenzar a celebrar y decir, Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida, aleluya. Vamos, toma unos segundos de celebración. Celebramos la victoria de estar en este lugar, Señor. Celebramos el milagro que has hecho. Celebramos la liberación.
Celebramos la libertad que sentimos en tu espíritu. Alguien lo está celebrando por este lado. Celebramos la sanidad. Alguien puede celebrar la sanidad en el cuerpo. Aleluya. Alguien puede celebrar la sanidad en el corazón que estaba lastimado. Gloria a Dios. Alguien puede celebrar que la confusión desaparece, que Dios te da paz. Dios te da paz. Antes que te sientes. Antes que te sientes. Antes que te sientes. Escoge 3 personas. Le voy a decir esto, pero no se lo diga. Se lo voy a decir con alegría, con gozo y con convicción que lo que tú dices lo vives. Le vas a decir: eres más que vencedor. Escoja al menos 3 personas. 3. Vamos, si tiene que cruzarse unos segundos de su silla, dígale a alguien, dile, no eres vencedor, eres más que vencedor. Aleluya. No mires el escenario actual, dile, eres más que vencedor, mi hermano, eres más que vencedor. Alguien tiene que impartirle esta palabra. Esto es palabra de Dios, hermano. No es palabra humana, es palabra de Dios. Por lo cual dice el Señor: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy hablando que ya Cristo obtuvo tu victoria. Alguien lo está recibiendo con su mano en alta por este lado. Todavía te queda alguien. Crúzate de silla y dile a alguien: vamos, esta es tu noche. Dile, eres más que vencedor. No mires el diagnóstico, no mires el proceso, mira el Cristo que te dio la victoria. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome asiento. Romanos 8, versículo 37. Es un verso que nosotros hemos oído tanto, lo podemos decir de memoria. Excuso a nuestro obispo Wanda Rolón, está cumpliendo compromisos igualmente importantes esta noche, así que nuestra primera oración fue cubriéndoles, y seguimos siempre esa oración debe estar en la lista de oraciones. Y estoy seguro que en algún momento o estuvo o está o estará conectada. Antes en todas, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos vencedores. Por medio, mire por qué es más que vencedor. Ni el apellido, ni la posición, ni el tiempo que llevas. Eres más que vencedor porque ya alguien conquistó esa victoria para ti. Poco se trata de ti, de mí. Se trata del que lo hizo ya. No se te puede olvidar nunca que no es por ti, ni es por mí. Bueno, somos instrumentos de Él. Pero alguien lo decía en la oración, y el fin de semana nos recordaron 1000 veces, que si nos recordaron, nos reafirmaron, o sea, que si nosotros nos desconectamos de la vid, si nosotros nos desconectamos de colocar a Dios como primero en nuestra vida, tú vas a lograr cosas. Seguro que si tú ves gente que no tiene a Dios y logra cosas, solo lo que su sabiduría y fuerza le da, pero no entran en un nivel sobrenatural de lo que el cielo ha diseñado. Alguien lo recibió por aquí. No logran algo más, solamente logran lo que su capacidad, los estudios, la familia, la herencia. Pero cosas grandes, ese diseño para cosas mayores de las que estás viviendo. Por eso quiero decirte ya, porque tengo poco tiempo para hablar de este tema, quiero decirte que de repente lo que tú estás viviendo ahora, que es bueno. ¿Cuántos se gozaron en el CAP? De verdad, ¿cuántos se gozaron? ¿Fue grande o no fue grande? Fue maravilloso, poderoso, sobrenatural. Pero yo te tengo que dar una noticia. ¿Cuántos se gozaron el mensaje de ayer? Dios mío. ¿Y ahora qué? Pero yo tengo una noticia. Aunque fue glorioso todo lo que pasó y nunca lo olvidaremos esa experiencia, Dios tiene algo mayor todavía para tu vida. O sea, Dios es un Dios que es ilimitado en lo que nos va a dar.
Y siempre te va a dar más y más. Y mientras más tú te conectes, más Dios te va a entregar. Y mientras más tú te consagres, más Dios te va a confiar. Gloria a Dios. Y mientras más tú siembres, más vas a cosechar. Y mientras más entre, alguien también lo oraba, parece que leyeron mi bosquejo. Mientras más tú entres al aposento, allí se cumple una palabra que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Él dijo, vamos a orar de esta manera. Usted abre la puerta, gloria a Dios. Esta es la ecuación, dijo Cristo. No puedes cambiar la ecuación. Abre la puerta. Después que dice, entra en el aposento. Y después que dice, cierra. Tiene que estar a tu lado, tiene que cerrar la puerta. Dile, tiene que cerrar la puerta. No, que no haya distracción que se meta contigo. Que el problema no se meta contigo. Aleluya. Que el corazón lastimado no se meta contigo. Y tú dices, voy a cerrar la puerta. Alguien diga, gloria a Dios en esta hora. Y cuando cierre la puerta, gloria a Dios, tú vas a orar en secreto a tu Padre. Y tu Padre que te escucha y te ve en secreto, te va a recompensar en público. Por eso se acercan días que lo que tú oraste en secreto, Dios lo va a revelar en público. Oh, gloria a Dios. Se acercan días, alguien lo está recibiendo por este lado. Se acercan días, has estado esperando, pero has estado en el aposento. El proceso, pero en el aposento. La crisis, pero en el aposento. Vengo a decirle a alguien de parte del Señor, te esperan horas, vienen horas a tu vida, vienen horas a tu vida, vienen días. Alguien lo recibió, ni recibe esta palabra. Vienen horas a tu vida que la gloria de Dios te arropará como nunca antes por cuanto has estado en el aposento. Dile a alguien, cierra la puerta. Dile, cierra la puerta y ora en secreto. Liz, recibe esa palabra. Cuenta 15 horas a partir de esta hora. 15 horas. Y verás lo que Dios va a comenzar a hacer a partir de esa hora número 15. Tú vas a sacar la cuenta. Shem Daransom. Aleluya. Aleluya. Antes de todas estas cosas, la Nueva Traducción Viviente me llama la atención también como está escrito. Dice, a pesar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay que ir a los versículos anteriores para saber por qué se escribe este verso. Y una vez usted lea eso, nos hace sentido. Antes en todas estas cosas, o como dice la Nueva Traducción Viviente, a pesar de todas estas cosas. Entonces dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue el 38. Por lo cual estoy seguro. Esto es importantísimo. Porque si no cumplimos con las primeras palabras de este verso, lo próximo se hará difícil. Esto es importante. Por lo cual dice, estoy con dudas. De ahí en adelante, por lo cual, corrijo, por lo cual estoy seguro. Y entonces el Espíritu le da al apóstol para que escriba que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que todo eso se revele a nuestra vida, tienes que estar seguro también del verso anterior, que eres más que vencedor. Si tú estás seguro, alguien diga gloria a Dios, que eres más que vencedor. Y yo estoy frente a personas que veo que son más que vencedores, gloria a Dios. Para estar un lunes aquí después de este fin de semana que fue, gloria a Dios, hora tras hora, hay que ser más que vencedor. Para tú estar, alguien diga gloria a Dios, para tú estar aquí después del día de trabajo que tuviste, después de la noticia inesperada que tuviste, yo estoy frente a hermanos, a hijos de Dios que reconozco que son más que vencedores. Dile que está a tu lado, es que veo, siento que eres más que vencedor. Gloria a Dios. Y nada te podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, en medio del escenario que usted y yo estamos atravesando hoy, el ofrecimiento de Dios siempre es para que tú te mantengas en una vida victoriosa, más que vencedor. Por eso nunca usted y yo debemos poner atención a lo que ocurre para desanimarnos. Nunca la atención nuestra debe ser a lo difícil del escenario.
Yo te diría que en vez de poner tu atención en lo difícil, pongas atención al Dios que te ayuda en lo difícil. No pierdas la conexión con el autor y consumador de la fe. No pierdas nunca ese momento de establecer comunión con el Espíritu Santo. El escenario difícil te habla, pero por encima de lo que el escenario te habla, tú tienes una palabra que es la que te hace caminar. Tú tienes una palabra que es la que te hace levantarte por la mañana y decir: este es el día que hizo el Señor, por lo tanto yo me alegro y me gozo en él. Tú tienes una palabra que te dice: aunque el escenario en la relación familiar se vea incompleta, hay algo que ya Dios me dijo que va a hacer, y alguien le cree a Dios por lo que él dijo. Aleluya. Por eso la atención debe ser al Dios que puede cambiar el escenario en tu vida. No entres nunca en conversación con tu momento difícil. Al momento difícil se le dice lo que le dijo Cristo al mar que se levantó y a las olas bravientas, que le dijo: calla, no te pongas a hablar. Dime cómo tú llamas y volteate. No, dile: calla y enmudece. Tú no perteneces a mi familia. Alguien lo recibe por este lado. Esos pensamientos no vienen de Dios. No te pongas en conversaciones con lo que opera de parte del maligno. Dile al maligno: tú no tienes potestad sobre mis hijos. Tú no tienes potestad ni autoridad sobre mi matrimonio. Tú no tienes autoridad. Alguien levanta su mano, por favor. Tú no tienes autoridad sobre mi finanza. Tú no tienes potestad sobre mi empresa. Tú no tienes potestad sobre el ministerio. Alguien va a gritar y va a decir: calla y enmudece. Qué lindo se escuchó por acá. ¿Quién fue eso? Abigail. Suéltalo fuerte ahí de nuevo. Alguien más. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor por estos hermanos. Gloria a Dios. Nunca permitas que lo que llega a tu oído sea más fuerte y más convincente que lo que Dios te habló. Lo que Dios te habló va por encima de la opinión del ser humano. Hay opiniones humanas que parecieran ser la dirección de Dios, pero la opinión humana sigue siendo una opinión humana. Lo que Dios te dijo es lo que determina hacia dónde tú vas. Aleluya. Yo no te estoy diciendo que no escuches la opinión. Escúchala, pero obedece lo que Dios te habló. Porque si la opinión humana no viene acompañada de dirección de Dios, si la opinión humana, hay gente que no está cumpliendo hoy día el propósito de la tierra porque escucharon una opinión que no fue con la dirección del Espíritu Santo. Se escuchó bien, se oyó bien, parecía que era de Dios, pero no vino acompañada con la unción del Espíritu Santo. Así que oído a lo que Dios te dice. No olvides lo que Dios te habló. Recuerda cada palabra que Dios te dio. Y en los momentos de más incertidumbre, recuerda las notas, la grabación, el momento en que Dios te habló. Y vuelva a repasar y vuelva a escuchar lo que Dios te dijo. Y tú dices: no, es que lo que Dios me habló no se parece a lo que estoy viviendo. Por eso yo sé que hay algo mayor en mi vida. Alguien lo recibe. Yo sé que viene algo de parte de Dios. Yo sé que María lo dijo: no, este no es el final, porque el ángel no me habló de esto nada más. El ángel me habló de otra cosa. El ángel me habló de algo poderoso. No se parece al final, gloria a Dios. Es que no era el final, era solo la crucifixión. Y luego después vendría la resurrección. Porque hay momentos que parecen el final para tu matrimonio. A un matrimonio le estoy hablando de parte de Dios. Hay momentos que parece el final para tus hijos. Hay momentos que parece el final de tu salud. Y Dios lo que está haciendo es esperando que nos activemos en fe y que digamos: no, yo le creo a lo que Dios me habló. Alguien le cree a lo que Dios le habló. Yo le creo a lo que Dios me profetizó. Yo creo lo que Dios me dijo aquel domingo, lo que Dios me dijo aquel miércoles, lo que Dios me dijo en el aposento. Alguien se levanta en el espíritu hoy y dice: yo le creo a Dios. No le pongo atención a opiniones humanas. Lo que Dios dijo, alguien lo recibe por este lado. Lo que Dios dijo, eso no va a cambiar. Aleluya. Nos vamos a orar por los enfermos. No pongas pausa a lo que Dios comenzó en tu vida. Sigue siendo más que vencedor. Porque las noticias van a ser para que te debilites. Y hay momentos que aunque nosotros estemos débiles físicamente o espiritualmente, aunque sea
llorando. ¿Cuántas veces no hemos tenido que llegar a la casa del Señor llorando y secando las lágrimas en el estacionamiento? Aleluya. Aunque no dije que levantaran las manos, alguien las levantó por ahí. Sí, pero hemos tenido. Bueno, pues ya que la levantaron, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia de ese Dios eterno? En mi próximo mensaje voy a hablar de ese tema. Secándome las lágrimas antes de adorar. Y de repente nos hemos ahí con el pañuelo, con las manos. Y el primer hermano que te encuentra te dice: ¿cómo estás? ¿Estás triste? Y tú: no, aunque me vean mis ojos llorando, aunque vean mis ojos ahí como colorados, yo voy a adorar al Dios de mi redención. Alguien está aquí que diga gloria a Dios. Es posible que hoy hayas llegado de esa manera. Es posible que hoy en el estacionamiento dijiste: no, yo tengo que llorar antes de entrar. Yo voy a descargar todo el sentimiento que tengo. Y tú no vas a salir como entraste, gloria a Dios. Tú vas a salir, en vez de llorando de tristeza, vas a llorar de alegría, vas a celebrar. Vas a levantar tus manos al cielo y vas a recordar: yo soy más que vencedor. ¿Sabes? Lo que pasa es que a veces, hermano, algo que se llama empatía. La empatía es la capacidad que Dios nos da para colocarnos en la posición de dolor del otro. Y yo dudo que usted tenga su lámpara llena y no tenga empatía. No cuadra. O sea, no puedes tener tu lámpara llena sin amor. No puedes tener tu lámpara, pareciera que está llena. ¿Qué le pasó a aquella muchacha en el capítulo 16 de Hechos? Que ella adivinaba, dice que le daba demasiado de ganancia a sus amos. Y cuando dice que le daba demasiado de ganancia a sus amos económicamente, es porque yo entiendo que las filas que había para que le hablaran una palabra del más allá, aleluya, las filas. La muchacha va a estar en el Choliseo para vaya a ver, sin saber que no era una palabra de Dios, sino que era una palabra de adivinación. Y escuche esto, porque esta muchacha que le daba, gracias, que le daba ganancia a sus amos, esta muchacha, lo que no cree que lo que ella decía era verdad. Que ella decía, se paraba de la gente y hacía: tienes un esposo elegante. ¿Por qué le daba ganancia a sus amos? Porque todos los días había una fila interminable de gente buscando algo que le iba a satisfacer su necesidad, pero no era de Dios. Algo que podía algo que podía de momento satisfacer, pero no llenaba. Y día tras día, France, filas interminables para llegar donde aquella joven que parecía que era de Dios, pero no era de Dios. Parecía que era una palabra. Dios mío, me dijo todo de mi vida. Vive en las piedras, todo me dijo, pero no proviene de Dios. Entonces usted y yo tenemos que estar atentos a eso. Y hay alguien aplaudió por acá. Vamos, termina ese aplauso, hermano, termina ese aplauso. De repente te va a llegar momentos que parece que la cosa es de Dios, que parece que la opinión de Dios, que parece que la conexión es de Dios. Pero si tú no estás metido en el aposento, si tu lámpara no está llena, alguien puede dar un grito de gloria en esta noche. Si tu lámpara no está llena, si tu lámpara está vacía, nos decían, yo me tomo el atrevimiento y la libertad de repetirlo en esta noche para afirmarlo. Si la lámpara de nosotros está vacía, de repente vamos a confundir lo de Dios y lo que no es de Dios. Y vamos a confundir la voz del esposo con otra voz, y vamos a confundir la voz profética con adivinación. Alguien diga gloria a Dios. Y vamos a confundir el cantar bien con adorar a Dios. No, hay que llenar la lámpara y hay que ser, vamos, alguien levanta su mano y diga: yo soy más que vencedor. Y los vencedores, aunque estemos cansados, no nos detenemos. Dile a alguien: no te detenga, dile: no te detenga. Hermana, usted no, escucha, hermana, usted la de vestido amarillo, no te detenga. Viniste a buscar esa palabra, no te detenga. Hacia adelante, porque usted es de las que dijo el apóstol Pablo, de las que no retroceden. Aleluya. Nadie retrocede. Diga conmigo: hoy es noche de no retroceder. Dígalo.
Por allá atrás hay una mano que se levanta por allá atrás. Hoy es noche de no retroceder. Dígaselo a alguien, dígaselo ahí a la atmósfera. Hoy es noche de no retroceder. Hoy es noche de afirmarnos, de afirmar y reconocer que somos más que vencedores. No le ponga atención tu oído a cosas que son opiniones, sino a lo que Dios te habló. Tampoco le pongas pausa. Dios mío, póngase en pie, póngase en pie. Póngase en pie. Tampoco le pongas pausa a lo que Dios comenzó. Débil, llorando. Aunque estés débil, aunque estés llorando, continúa, no te rindas. Continúa aunque no tengas fuerza. Continúa aunque haya ocasiones que no entiendas. ¿Cuántas veces nos ha tocado caminar? No entiendo. Pero sigues creyéndole al Dios que te habló. A Job se le entregó la victoria después de un tiempo tan complicado. Después de tanta situación. Hubo un día de cambio para Job. Todos los que pasaron por procesos difíciles, siempre hubo un día de cambio. Un día, llegó el día. Llegó un día de cambio. Lo recibió alguien por allá atrás. Llegó un día. En el momento que a lo mejor nadie lo esperaba, llegó ese día. Y en mi espíritu, yo puedo percibir que para muchos de nosotros, a las 12:01 de la mañana, de mañana 16, estamos mañana, hoy estamos 15, ¿verdad? Mañana es 16. Que todo este fin de semana al cabo uno se pone. Profetizo en el nombre de Jesús que en las primeras horas de la mañana del martes 16 de julio del 2024, ese día específico que has estado esperando, Dios te lo va a entregar. Esa promesa, ¿alguien lo cree? Para esto hay que creerlo, hermano. Porque si te pones a ver las circunstancias de cómo está desenvolviéndose tu vida, tú dices, muchacho, de aquí a no sé cuánto va a ocurrir. Pero para el que cree, todo es posible. Vamos, alguien que crea conmigo, para el que cree, todo es posible. Se acercan horas de bendición para tu vida. Se acerca tu tiempo de mayor bendición. Se acerca tu tiempo en tu empresa de mayor abundancia, gloria a Dios. Se acerca a alguien le profetizo buenas noticias. Vienen buenas noticias del norte, vienen buenas noticias del sur, vienen buenas noticias del este, vienen buenas noticias del oeste. Prepárate, ese teléfono va a sonar, ese texto te va a llegar, esa solicitud te van a llamar. Alguien puede decir, pastor, es que me la denegaron. Pues va a haber algo va a haber, que si es voluntad de Dios, van a volver a ver el documento y va a decir, nos equivocamos, algo pasó. Oh, yo necesito que alguien dé un grito de gloria en esta hora. Para el que cree, todo es posible. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Y mientras tú y yo tengamos eso en mente, hermano, decimos como dijo el salmista que nos predicó nuestro obispo el miércoles: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, para destruirme, para hablar en contra de ti, para tratar de manchar tu testimonio. ¿Sabe lo que le va a pasar? Aleluya. Ellos tropezaron y cayeron, gloria a Dios. No se asuste, no se asuste. Ellos tropezaron y cayeron. Hay gente que va a tropezar porque hay una palabra sobre ti que no nos permitirá hacerte daño. Hay gente que antes de tocarte, gloria a Dios, van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Prepárate para contar 11,000 veces, gloria a Dios. Prepárate, porque lo que Dios ha designado sobre tu vida es demasiado poderoso. Por eso hasta aquí Jehová te ha ayudado. Hasta aquí Dios, vamos, levanta tu mano. Hasta aquí Dios te ha ayudado y te está recordando hoy: eres más que vencedor, eres más que vencedor. Vamos con tu mano en alto: eres más que vencedor, eres más que vencedor. La victoria ya Dios te la entregó. No, ya Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. Quiero que venga, si necesita la oración, los enfermos, venga rapidito. Sigue cantando, hijo. Vamos. Si necesitas oración, ven. Por cualquier circunstancia, por sanidad, porque Dios de alguna manera en alguna parte te habló, ven. Aleluya. Yo te espero unos segundos. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino.
Somos más que vencedores. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aleluya. Y no hay nada que me enamore más. Aleluya, 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 aleluya. Nada que me Alguien más, espero por usted. más. Espero por usted. Tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Aleluya. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer muy lindo, algo Dios va a hacer. Pastores, ven, vamos a orar por ellos, venga, vamos a imponer nuestras manos sobre cada uno de ellos. Pastora Victoria, Pastora Elizabeth, Pastor José, venga, acá hay más hermanos por acá. Venga, venga. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Si usted está allá, ora o adora. Eleva mansorera, mansorera. Algo Dios está haciendo. Cosas impresionantes ocurren cuando oramos. Hay cadenas que se rompen en el nombre de Jesús. Hay promesas que se aceleran en el nombre de Jesús. Hay fuerza de parte del Espíritu que te otorga en esta hora. Gloria a Dios. Por cuanto has creído. Por cuanto has creído. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, discos herniados se sanan ahora. Espalda bífida ahora se endereza en el nombre de Jesús. Pulmones ahora mismo reaccionan. Oh, gloria a Dios. Esos riñones ahora mismo comienzan a operar, comienzan a operar. Ese corazón comienza a bombear de una manera como Dios lo estableció. En el nombre de Jesús, en tu casa yo envío esta palabra de liberación. Yo declaro sobre ti que eres más que vencedor. Pastor que estás ahí conectado, Dios te dio la victoria. Amárrate de Cristo, agárrate de la palabra que Dios te dio. No importa cómo ves el escenario, no importa cómo veas la circunstancia, hay algo de parte de Dios, hay algo de parte de Dios que establezco sobre tu vida. Pastor, ahora recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. No te rinda, algo Dios va a hacer en el ministerio. Dios va a hacer que del polvo se construyan murallas poderosas. Dios va a hacer, aleluya, algo poderoso para no dejarte desprovisto. Él no te ha abandonado. Algo Dios está haciendo en esta noche. Se libera una palabra, se libera una palabra, se libera una palabra sobre el corazón, se libera una palabra sobre el espíritu. Dios está en este lugar, vamos, Dios está en este lugar. Iglesia, adore a Dios, iglesia, adore a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Hey. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Aleluya. Espíritu Santo, te doy gracias. Le babanzo taramanda ranzoma. Y ababanzo reramacanda rabapasay. Eleva. Digno. Aleluya, 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 hermosa presencia del Señor.
Una vez más, una vez más. El ababanzo, la mandarea, y ababanzo. Digno, Eres más que vencedor. eternamente Eres más que vencedor. digno, Hasta aquí Jehová te ha ayudado. impresionante, El problema no puede hablar más fuerte del sonido que tú tienes dentro de ti. solo ante ti. La opinión humana no puede acabar con tu propósito. Ya Dios lo determinó sobre ti, tu familia. Aleluya. La circunstancia difícil es difícil, pero el Dios que está contigo es más grande que lo difícil. El Dios que está contigo te llama con nombre de vencedor, de más que vencedor. Ya tú no eres tragedia, ya tú no eres depresión, ya tu nombre no es desprovisión, ya tu nombre es más que vencedor. Aleluya. ¿Cuántos nombres no los tenía antes? ¿Cuántos apodos que lastimaban el corazón, que lastimaban las emociones? El depresivo y cuántas cosas que no vienen quizás al caso, pero Dios te ha cambiado el nombre. Ahora eres real sacerdocio. Alguien celebra eso. Ahora eres nación santa. Aleluya. Ahora eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Nos han cambiado el nombre. Siempre que Dios cambiaba el nombre de alguien, era porque viene un tiempo mayor, era un tiempo de más bendición, de más provisión de parte de Dios. Cada vez que Dios le cambiaba el nombre a alguien, por eso a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar, declarar, proclamar que Jesucristo sigue siendo el Señor y el Rey, el digno y el santo. Yo declaro que el nombre de Jesús, que tu nombre, el nombre de más que vencedor, que no importa lo que tu oído escuche, tú vas a caminar en victoria, tú vas a caminar con tu frente en alto. Erguíos vuestras cabezas, dice la palabra, porque vuestra redención está cerca. Dile a alguien, antes de adorar al Señor con nuestro diezmo, dile: eres más que vencedor. Dile: eres más que vencedor. Aleluya. Y como más que vencedor, vamos a adorar en las ofrendas. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos, esta vez como más que vencedores. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Padre, recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si usted está viéndonos a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook, o por nuestro canal en YouTube, estamos en vivo, y usted quiere de alguna manera ofrendar, lo puede hacer a través de ATH móvil, Alaba 7, ahí en Business, Alaba 7. Igualmente lo puede hacer a través de PayPal, alaba.org, o por correo postal, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00954, si está fuera del país o en alguno de los pueblos de nuestro país. Venga y adora al Señor con alegría, hágalo con alegría. Porque su Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres un Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré
Este miércoles en la mañana en nuestro tabernáculo de oración estará con nosotros el pastor René González, así que corra la voz, va a ser un tiempo lindo. Ahí está, pastor y adorador René González, 9 a 11 de la mañana. Y en la noche tenemos un tiempo hermoso de adoración de palabra, así que les esperamos aquí tanto en la mañana como en la noche. El viernes está la generación Antorcha adorando al Señor y proclamando la verdad de Jesucristo. Y este próximo domingo seguimos en la casa adorando a nuestro Rey y Redentor. Así que declaro en el nombre de Jesús, gracias al ministerio Senda Worship, gracias a los servidores, a los diáconos, a los camarógrafos, a los que estén en audiovisual, todos los que de alguna manera u otra estuvieron sirviendo para que pudiera estar todo preparado para adorar a nuestro Rey. Padre, gracias por esta hermosa noche, gracias por nuestros obispos, cuídale, Señor, bendícele. Nos vamos de tu casa, tu presencia ha de ir con nosotros y nos llevará con bien a nuestros hogares con toda tu bendición, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Alguien diga amén, y yo declaro sobre ti y sobre tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén.